verdadero y llegar a decir qué es lo que esa existencia de esa cosa, explicar la cosa de esa existencia. Lo que pretende Spinoza es que la primera definición comprenda la causa y en consecuencia se puedan deducir todas las propiedades que conforman la cosa definida, es decir, el conocimiento de eso que está ahí, de eso que existe, de tal manera que la conclusión de una cosa se infiera de su esencia particular afirmativa, expresando la naturaleza de la cosa tal como es en sí, y por consiguiente será una idea más clara y por tanto verdadera. Spinoza no se quiere quedar ahí, parece que va a recurrir de cualquier manera a fundamentar como una idea importante la idea de Dios para solidificar su edificio filosófico. En la Ética titula el primer apartado como de Dios, y en la tercera definición de esta parte expone lo que entiende por sustancia y dice que es aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, aquello de cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse. Dios o substancia connotan lo mismo en Spinoza. Hemos dicho, Dios es substancia divina, en otras palabras, Dios es existencia. Obsérvese que la primera definición con la que Spinoza comienza la Ética es con la de causa, donde la noción común es la existencia. Todo lo existente tiene una causa y toda causa existe. Estos dos principios son condición indispensable del argumento ontológico de la existencia. Sin ellos Spinoza no podría afirmar la existencia de Dios, ni del alma ni del mundo, por lo que Spinoza no pasa por la duda metódica de Descartes, que comienza dudando de todo hasta de la misma existencia. Spinoza, a diferencia de Descartes, no duda de la existencia. Por eso, en el pensamiento espinosista es posible pensar que si se afirma o se duda algo es un acto que implica la existencia. Así sucede con ciertos hombres, menciona Spinoza, que dicen no saber si afirman o dudan. Dicen que nada se sabe y esto mismo, que nada saben y dicen ignorarlo, dice él, pero tampoco esto lo afirman con certeza, pues temen confesar que si existen, al decir que no saben nada, la existencia ahora está sustentada aún para los que no pueden generar un juicio afirmativo o negativo sobre ella. Si afirmar o negar o no hacer ninguna de los dos juicios equivale a una acción, y la acción solo es posible si existe quien la realice. Fíjense cómo digamos que hay acción porque hay una causa que lo genere, y desde el momento en que Spinoza dice, bueno, no se puede dudar de la existencia, porque al estar dudando, aunque de la propia existencia, implica que hay alguien que lo hace y esta es la causa, y si hay alguien entonces hay existencia. Con esto Spinoza deduce que la noción común de la existencia es una idea verdadera y que esto también le pertenece a la substancia, es decir, la substancia existe, las cosas existen, no necesita el concepto de otra cosa para formarse. Y así Spinoza ha logrado ahora la esencia objetiva de la sustancia y por tanto ha encontrado la causa de todas las ideas verdaderas que se podrán empezar a deducir de allí. Con esto ha establecido las bases para que las propiedades de las cosas particulares puedan ser inferidas, o sea, conocidas en sí mismas por sus causas próximas y unidas y ordenadas como la razón lo exige, según el método que está retomando. Spinoza hizo del método un ejercicio sintético, deductivo, partiendo de una noción común, ya hemos dicho la existencia, que esa es una idea verdadera, y deductivamente llega al conocimiento de las cosas y siguiendo o estando concebidas todas de una manera unitaria. Spinoza dice que lo que se quiere decir es que sustentándose todo en una única sustancia de existencia, ha de llevar a cabo una labor diferenciadora en el seno de esta totalidad englobante que es la substancia, toda la realidad o de Dios o la naturaleza. Digamos, esos tres conceptos se identifican, recuerden, Dios, sustancia y naturaleza en el pensamiento de Spinoza. Esto convierte el pensamiento de Spinoza en una lucha denotada en la búsqueda del necesario y difícil equilibrio entre la identidad y la diferencia, es decir, entre la unidad de la sustancia y la pluralidad de los modos, con mediación de la una a los otros en la infinidad de los atributos. Spinoza elabora para esto uno de los mayores esfuerzos, he dicho ya, que jamás hasta ese entonces se haya realizado para dar una expresión racional al principio de unidad en la diversidad de las cosas.
Su esfuerzo pretende conocer racionalmente el mundo, integrar y conocer una identidad de cada cosa con el todo de la unidad sustancial. Esto le ganó a la filosofía de Spinoza. Hemos advertido ya el adjetivo de panteísta. El método pretende llevar al entendimiento a conocer las cosas por sus causas, entendidas desde la noción de la unidad sustancial. Esto por el lado sintético. Y por el deductivo, el método ha de ayudar a distinguir entre las cosas y las ideas de las cosas. Partiendo de una primera idea verdadera, se puede obtener otras ideas verdaderas de esta primera. ¿Qué quiero decir distinguiendo la idea de las cosas? Bueno, nosotros tenemos ya una idea verdadera, pero esta idea es distinta a aquello de lo cual se refiere la idea. O sea, una cosa es el círculo, dice Spinoza, y otra es la idea del círculo. La idea del círculo no es un objeto con centro y periferia como el círculo concreto sí lo es. Y parejamente la idea de un cuerpo no es ese mismo cuerpo, puesto que es distinta de aquello de lo que es la idea. Será también en sí misma concebible, tanto la idea como el objeto, es decir, que la idea considera en su esencia formal puede ser objeto de otra esencia objetiva. Parece complicado esto, pero no lo es. Spinoza está haciendo una distinción entre el objeto como tal concreto y la idea que tenemos de ese objeto. Y lo que está haciendo al separar este referente de lo referido es que la idea existe por sí misma ya. O sea, está objetivizando la idea. Con esto, la idea es distinta de lo ideado y la primera idea se convierte en objeto de la segunda y la segunda de la tercera y así consecutivamente conforme avanzamos en el conocimiento. Con esto Spinoza hace presente cómo se da la secuencia deductiva que se origina a partir de una idea verdadera, mostrando el camino de cómo se va ejerciendo la potencia de la razón en el proceso del conocimiento. El método es el pensamiento del pensamiento, es decir, comporta un ejercicio reflexivo, o sea, la idea de las ideas dirigido al proceso de conocer. Spinoza pretende pensar en el medio de curar el entendimiento y de purificarlo, al igual que Descartes, hasta donde sea posible al comienzo, de modo que conozca las cosas fácilmente, sin error y mejor posible. Esta es como la finalidad del método. Para esto comienza dividiendo en grados el conocimiento. Spinoza dice que hay 3 tipos de conocimiento: el imaginativo, el racional y el intuitivo. El primero, el imaginativo, pertenece al campo de la imaginación, porque el conocimiento se obtiene en una relación que guardan los sentidos, la memoria y la imaginación. El conocimiento de este tipo es un conocimiento sensorial, digámoslo así, pero por sí mismo solo produce ideas inadecuadas, dice Spinoza, ideas oscuras, ideas confusas, en tanto que solo representan las cosas. No nos dice o nos dicta un conocimiento de las cosas. Si llegan a la memoria, a la imaginación, pero no es claro ese concepto, no es claro esa idea. Eso es una idea oscura y confusa en cuanto que proviene como principio de los sentidos. Y para Spinoza quedarse en este tipo de conocimiento resulta confuso y necesariamente se concluye en errores. Por eso, este tipo de conocimiento debe ser superado, dice él. ¿Y cómo se supera? Pues pasando a un segundo tipo de conocimiento, el racional, que pertenece al ámbito reflexivo y se compone de ideas adecuadas. Es un conocimiento que comprende las cosas desde sus causas próximas, concediendo que se sigue de la necesidad de la naturaleza divina. Es decir, aunque representa este pensamiento o este conocimiento, aunque representa las cosas como son en sí mismas, lo hace desde lo que tiene en común con otras. Por eso, pese a la superioridad de este segundo género de conocimiento en comparación con el primero, no es un conocimiento perfecto, dice Spinoza. ¿Por qué? Porque para que yo pueda conocer una cosa parece que solamente es posible siempre en relación con otras cosas. Y así las cosas, en tanto individuales, aparecen conectadas con el común que tienen con las otras, y Spinoza lo que le interesa es la singularidad del conocimiento de la cosa misma, sin relación a las otras. A diferencia de los primeros géneros de conocimiento, el tercero, que es el intuitivo, pertenece al ámbito del entendimiento. Es perfecto porque aquí las cosas se conocen también por sus causas, pero de manera singular y más directa. Fíjense cómo el conocimiento segundo, el racional,
las cosas no se conocen por sus causas, se conocen en relación con otras. Y aquí en el conocimiento intuitivo sí hay un conocimiento de causa, dice Spinoza. Es decir, sin necesidad de lo común que tienen con las otras. Además, en este tercer